Radio Guerreros Online, una frecuencia de altura. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Visión Emprendedora, ya retomando estos podcasts que la verdad son de bastante interés. Estamos entrevistando a emprendedoras, emprendedores, empresarias, empresarios, políticos, deportistas, sobre todo del Estado de México y obviamente recalcando nuestro querido Valle de Toluca, que son varios municipios en el cual tenemos mucha gente que es verdaderamente valiosa y con grandes emprendimientos que obviamente han sido expansión para que obviamente estemos reconocidos aquí en el Valle de Toluca. Y hoy está con nosotros Ruth Santana, que es una empresaria reconocida en Toluca, en Sinacantepec, en Metepec. Actualmente, pues obviamente es fundadora de Santo Pecado, que son estas pastelerías, si los podemos llamar así, pastelerías. Claro, sí, postrerías. Postrerías en el Valle de Toluca con 26 sucursales, yo me imagino que faltan más. Y Ruth, gracias por aceptar la invitación a Visión Emprendedora. Al contrario, Carlos, me siento muy honrada de que nos hayas volteado a ver, de que nos invites y bueno, ya nos la debíamos, ¿verdad? Desde hace un ratito. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Ruth. Oye, para poder entrar en todo este tema del emprendimiento, de poder conocerte un poco más, quiero tocar un poco acerca de tu infancia, en dónde nace Ruth, ¿a qué soñabas de niña en tu época de los 6 a los 12 años? Claro que sí, pues soy orgullosamente toluqueña. Creo que yo amo Toluca, soy feliz en mi ciudad, he tenido oportunidad de estar fuera, pero esta es mi ciudad, mi casa. Nací en una familia, mi mamá me tuvo muy joven, fue una mamá a los 19 años, entonces a mí me criaron mis abuelos. Crecí en una familia de mujeres muy fuertes y yo creo que también de ahí ha radicado mucho las decisiones que he tomado en mi vida. ¿Qué soñaba? Siempre me gustó saber cómo funcionaban las cosas. Desde que yo estaba chica me encantaba desarmar, armar. Uno de mis juguetes favoritos fue una máquina para hacer hamburguesas de Burger King, entonces me encantaba estar haciendo. Entonces siempre se estaba como muy ligado a la parte de producción, pero también la parte de creatividad. Entonces, por ahí también en algún momento la parte de emprendimiento, iba a las piñatas, juntaba los dulces y los ponía, pedía permiso para que me dejaran abrir la puerta y los vendía en la puerta de la casa, ¿no? Entonces, o iba a comprar dulces en la tienda y los vendía más baratos en la puerta de la casa. Entonces, eso era lo que hacía, me encantaba jugar, siempre soñé con ser mamá. Eso era Ruth de chiquita. Oye, bueno, no sé qué tanto a lo mejor podamos tocar este tema. Fuiste mamá joven, igual. Yo también. Fuiste mamá joven, sin embargo, ¿qué tanto te hace sentir esto de que obviamente tengas que superarte, pues obviamente a una pronta edad? Claro, bueno, ya pasando ahora sí entré a la carrera, decidí estudiar ingeniería mecánica en el TEC de Monterrey. Ahí también conocí a mi esposo, igual ingeniero mecánico, él llegó becado al fútbol americano. Entonces sí, nos enamoramos, nos embarazamos, estábamos en tercer semestre de la carrera, muy jóvenes, él de 21, yo de 19, y tuvimos a Regina. Regina fue nuestro motor, fue nuestra inspiración. Tuvimos la gran bendición de poder seguir estudiando, incluso nos fuimos de intercambio los tres a Estados Unidos para poder seguir estudiando. Definitivamente el tener un hijo en etapas tempranas, bueno, a lo mejor dentro de un contexto ideal no es lo que todo el mundo desea además, ¿no? Sin embargo, para nosotros, bueno, siempre fue una bendición y sobre todo se convirtió en el motor para salir adelante, ¿no? Siempre le digo a Re, seguramente si tú no hubieras nacido, yo hubiera sido hippie y andaría vendiendo brownies en las playas, no lo sé. Entonces, definitivamente Re se convirtió en el motor, en la inspiración y en la fortaleza de nosotros como familia para salir adelante. En todo este proceso de tu juventud, Ruth, pues obviamente van cambiando los contextos, los años. Sin embargo, ¿qué tan diferente ha sido o ves las actuales juventudes a las juventudes que a ti te tocaron? O sea, en el tema de a lo mejor pensamiento, de actividades que se realizan, de a qué aspiran.
A mí me encanta. Tengo la oportunidad de estar muy cercana al TEC de Monterrey. Estuve dando clases, fui maestra, sigo siendo mentora y además sigo muy presente como socia formadora. Socia formadora es, dentro del TEC, es ser una empresa que sirve como un laboratorio, si lo quieres ver, para que los alumnos hagan proyectos reales en empresas reales. Entonces, gracias a ello, he podido estar cerca y verlos. Y la verdad, a mí me fascina. Sí es una generación compleja, por supuesto. Es una generación que quiere libertad, que quiere inmediatez, que todo es pronto, sí. Pero también es una generación que tiene muchísimo más información que la que tuvieron presidentes de Estados Unidos en administraciones pasadas. Es una generación que sabe perfectamente, tiene datos, tiene capacidad creativa, te reta. Algo que para mí ha sido, o que fue un choque, es que son muy puntuales, son muy directos, entonces siempre les digo, está perfecto, me gusta la crítica, porque finalmente la crítica cuando es bien guiada te hace crecer. Entonces han aportado muchísimo a la empresa con sus ideas, son muy frescos, tienen muchísimas herramientas, esto te hace retar, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí, mi hija fue la que me hizo que yo volteara a ver la IA, ¿no? Y que ahora ChatGPT sea mi mejor amigo, ¿no? Entonces, definitivamente es una generación a la que hay que explotar en el buen sentido, pero que también hay que saber cómo manejar, porque ya no están dispuestos a trabajar en las empresas los 40 años o las 8 o las 50 horas que típicamente nosotros como generación trabajamos, pero van a cambiar definitivamente al mundo, ¿no? Y ya lo estamos viendo. Ruth, quiero entrar en un punto, vamos a hablar acerca del tema del emprendimiento, todo lo que has realizado, pero ¿cómo en tan poco tiempo se puede lograr tener 26 sucursales, tener bastantes colaboradores y obviamente posicionar una marca que se vuelve reconocida en el Valle de Toluca? Definitivamente es la necesidad. Nosotros venimos de una ruptura con una sociedad, justamente cuando nuestra hija estaba entrando al TEC de Monterrey. Otra cosa que también para mí ha sido muy clara es, yo trabajé en empresas transnacionales durante 10 años, ¿no? Llegué a un punto profesional en donde yo me sentía cómoda y era feliz. Sin embargo, bueno, encontré un desbalance. Entonces, dije, me tardé 10 años, y perdón que me vaya tan atrás, ¿no? Pero bueno, me tardé 10 años a llegar a este punto X. Entonces, con la experiencia que yo gané en 10 años, cuando estuve en la otra empresa repostera, dije, bueno, si ya me tardé 10 años, ahora que ya tengo experiencia, ahora en 5 años tengo que llegar al mismo punto, ¿no? Al mismo punto económico. Y sí, afortunadamente en 5 años tuve la bendición de poder llegar al mismo punto en donde estaba cuando renuncié a Unilever, ¿no? Entonces, ahora que viene esta tercera etapa de Santo Pecado, yo dije, bueno, si ya lo hice en 5 años y tengo esa experiencia, ahora tengo que hacerlo a la mitad. Tengo 2 años y medio para poder llegar al mismo punto que estaba cuando trabajé en Unilever, o bueno, ligeramente más arriba, ¿no? Y se logró. Entonces teníamos hambre de sacar adelante a nuestros hijos, ya no solamente a Regina, a Víctor, nosotros salir adelante como familia. Obviamente la experiencia te da como las herramientas para poder tomar a lo mejor decisiones más ágiles, los contactos, definitivamente esto fue, ¿no? También hemos sido muy bendecidos porque cuando creamos Santo Pecado hubo un gran ejército de amigos detrás de nosotros, amigos muy talentosos que nos ayudaron con la creación del concepto, que nos apoyaron porque no teníamos nada. Santo Pecado literal inició con menos de 10,000 pesos y esos 10,000 pesos eran para sobrevivir una familia y para crear un negocio. Entonces llegaron amigos que nos prestaron espacios para poder trabajar, que nos prestaron capital para poder formar la empresa, para poder crear el local, adaptarlo y demás. Entonces, Santo Pecado no es solamente de la familia Domínguez. Santo Pecado es de muchísima gente que creyó en nosotros, que apostó en nosotros y que hasta la fecha siguen invirtiendo en nosotros. Esa es la clave. Y bueno, o sea, mencionabas que se invierte con tan poco recurso, capital. Las relaciones aquí, pues, fueron un parteaguas para que pudiera salir el proyecto de Santo Pecado. Sin embargo, ¿cuál fue la primera sucursal? ¿En dónde está? La de San Buenaventura. La de San Buenaventura. Sí.
¿Por qué? Porque tu casa Gracias. está en San Buenaventura, entonces necesitábamos un local. Santo Pecado inició en la casa, inició con nuestros hijos, inició con 2 colaboradoras que son familia prácticamente ya para nosotros, porque creyeron en nosotros, porque apostaron a nosotros, que es Sandra y Pera. Pera estaba en la tienda, Sandra me ayudaba a la elaboración de pasteles desde su casa, y yo tenía otra producción en la casa con mis hijos, ¿no? En la mañana era con Víctor, con mi esposo, ¿no? En la mañana era darles desayunar, se van a la escuela, ponte a hacer masas, ponte a hacer batidos, obviamente desinfecta toda la cocina y demás. Listo, ya que está eso, ahora mi esposo, llévate a vender, se acomoda, etcétera. Entonces, por eso fue la primera sucursal, porque era la más cercana, porque no, nos quedamos sin coche, entonces necesitábamos también el podernos trasladar logísticamente mucho más fácil y muchísimo más rápido. Inicias, digamos, en la sucursal que es cercana a tu casa. Sin embargo, ¿cuánto tiempo toma para que fuera la segunda, y en dónde fue la segunda? Tecnológico fue la segunda y prácticamente fue al mes y medio después. Nosotros sabíamos que necesitábamos estar en Metepec. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nuestros contactos, de nuestros conocidos, de la gente o de la vida social está en Metepec. Entonces apostamos en una sucursal que fue la de Avenida Tecnológico, con una renta que estaba impagable, pero nosotros sabíamos que teníamos que estar ahí. Entonces fue un arriesgue, fue realmente una apuesta muy alta. Gracias a Dios funcionó, y prácticamente el primer año la idea era tener 1, 2, 3 tiendas máximo, ¿no? Pero empezamos a tener, la verdad, tanta aceptación, tanto apoyo, que empezamos a abrir. El primer año abrimos 7 tiendas. O sea, cuando el plan era abrir 1, 2, 3 máximo, logramos abrir 7 tiendas. Impresionante. ¿Y el nombre de Santo Pecado, por qué ese y no otro? Santo Pecado, bueno, incluso si te das cuenta, Santo se escribe con 7. Cuando hubo esta ruptura con la marca anterior, yo entré en una depresión, y creo que también es importante decirlo, ¿no? Porque todo el mundo sí cuenta lo que va bien y los éxitos, pero no, también hay una parte obscura, una parte compleja, ¿no? Entonces yo entré en una depresión, me empecé a meter mucho a la parte holística, ¿no? Tenía que agarrarme de algo, de Dios, del universo, de la astrología, de todo, ¿no? Entonces Santo, si te das cuenta, se escribe con 7, y siempre me preguntan, oye, ¿qué es por los 7 pecados? Digo, bueno, en parte, pero realmente el 7 es un número poderosísimo, es un número que incluso está en la Biblia, ¿no? Que se te regrese 70 veces 7. El 7 está constituido por un 4 y un 3, que es la divinidad con lo terrenal. Es un número primo, es un número indivisible, pero también están los 7 colores del arco iris, los 7 días de la semana. Hay mucha energía y mucho poder en el número 7. Entonces, Santo Pecado viene también de esta parte de querer disfrutar algo, pero por lo general sabes que todo el tiempo estamos como batallando, es esta lucha eterna entre lo que me gusta y lo que tengo que hacer y lo que debo de hacer, ¿no? Entonces, definitivamente cuando eliges apapacharte, pues es un santo, ¿no? O sea, está padrísimo, pero también viene esta parte del pecadito, porque finalmente estás rompiendo la dieta o estás rompiendo el régimen o estás rompiendo algo, ¿no? Entonces, de ahí viene el Santo Pecado. Ruth, para muchos emprendedores o empresarios que obviamente, como mencionabas, no todo es color de rosa, siempre va a haber caídas, puede haber tropiezos, tal vez a lo mejor, no deseamos, ¿no? Pero personas a lo mejor que se nos pongan enfrente y puedan ser obstáculos. Sin embargo, ¿cómo tiene que lidiar un ser humano, en este caso un emprendedor o un emprendedor? Porque pues obviamente nuestro día a día es lidiar a lo mejor igual con temas burocráticos, ¿no? Temas económicos que tal vez no se tienen para poder invertir, y pues tienes que, pues ahora sí que arriesgarlo todo lo que tienes porque pueda salir ese proyecto. ¿De dónde saca Ruth esa fuerza? ¿De dónde podemos como emprendedores sacar esa fuerza para poder salir adelante y que nada ni nadie nos pueda detener? Creo que el emprendimiento tiene 2 ejes primordiales, ¿no? El propósito y obviamente tus talentos y demás, ¿no? Pero definitivamente el propósito es algo que te da la fortaleza para poder seguir. O sea, para nosotros era muy claro que necesitábamos sacar adelante a nuestra familia, pero Santo Pecado también nació con el propósito de
apoyar a las mujeres emprendedoras, a las mujeres jefas de familia que querían una oportunidad de trabajo y que a lo mejor buscaban algún esquema un poco más flexible o una empresa en donde pudieran desarrollarse, para impulsar también a otros emprendedores y también para la parte de responsabilidad social. Desde que nació Santo Pecado, nació con un hermano que se llama Que tu pecado deje huella, que es un espacio físico y virtual dentro de la marca en donde apoyamos a emprendedores sociales. Entonces, los emprendedores sociales pueden llevar ahí sus productos. O sea, por ejemplo, si vas a algunas de nuestras sucursales, vas a encontrar pines que vende una fundación, Patitas al Corazón, para poder ayudar a perritos rescatados, ¿no? Santo Pecado también vende cupcakes, galletas y pasteles para perro, para poder igual seguir rescatando, dando en adopción y demás. Entonces, definitivamente el propósito es algo que necesitas para tener esa fuerza cuando sientes que ya no la tienes. O sea, que tengas muy, muy claro por qué lo quieres hacer, por qué lo necesitas hacer, ¿no? Y aparte, en el momento en el que haces esto, pues obviamente te reflejas o tienes que reflejar la mejor versión de ti, porque has sido mentora. Sí. ¿No? Has sido mentora, has sido coach de muchas y muchos jóvenes, de emprendedoras, empresarios, e incluso hasta de tus mismos colaboradores, pues obviamente has sido ese ejemplo que las dos personas que mencionabas al inicio, pues te vieron y te han visto crecer, ¿no? Sí, justamente fíjate que esta historia la contamos poco, pero a mí me llena el alma. En su momento, cuando nos acercamos con Pera y con Sandra, le decimos, oigan, vamos a crear una nueva marca. Y ellos dijeron sí, ni siquiera nos preguntaron, oye, ¿pero cuándo nos vas a pagar? ¿Pero cómo le vamos a...? Nada, ellas a ojos cerrados se fueron con nosotros. Entonces nosotros tenemos esta gratitud y bueno, con Sandra traemos ahí un proyecto personal, pero con Pera ella siempre quiso una tienda. Entonces, para nosotros fue una bendición el poderle regalar una de las franquicias. Entonces, Pera ya tiene su propia tienda, ya ella es dueña de ello, ya tiene personal a su cargo. Entonces, definitivamente creo que la gratitud también es algo que genera abundancia y para nosotros el poder contar del caso de Pera, cómo empezó con nosotros y ahora definitivamente su vida ha cambiado, tiene la oportunidad de estar más tiempo con su esposo, con su hijo, con su familia, bueno, con sus hijos, con su familia. Eso para mí realmente es la definición del éxito. Perfecto. Y ahora, pasa todo este proceso, ahorita estás llevando, pues obviamente... Quisiera saber, o sea, ¿este año cuántas has aperturado o vas a aperturar? Sí, fíjate que este año ya aperturamos una tienda, ahorita tenemos 26. Hemos, bueno, no quiero decir frenado un poco, hemos a lo mejor disminuido la velocidad. ¿Por qué? Porque estamos ampliando hacia otras líneas de negocio. Santo Pecado tiene 3 líneas de negocio. Una son los puntos de venta como tal de tiendas, la otra es la venta de franquicias y la otra es la venta de maquila. Es decir, nosotros somos maquiladores de postres, de industria restaurantera, de servicios, de parques de diversiones y demás. Nosotros, por ejemplo, somos los proveedores oficiales de Chuck E. Cheese. Entonces, si ustedes van a las fiestas, la de Metepec no, pero todas las de México y las de Guadalajara. Entonces, si ustedes van a Chuck E. Cheese y hacen su fiesta, a lo mejor en Chuck E. Cheese Santa Fe, en Millana, etcétera, el pastel va a ser de Santo Pecado. Entonces es una línea que nosotros estamos creciendo. También somos proveedores de postres de muchos de los restaurantes que están aquí en la zona de Sinacantepec. Tenemos también taquerías en Metepec, tenemos muchos restaurantes. Entonces, hemos crecido. Este año nos hemos enfocado a poder atender a cada vez más negocios, porque es un negocio muchísimo más rentable. El riesgo es mucho menor, porque no es lo mismo hacer un make to order que hacer un make to stock. Cuando haces un make to stock, que es lo que tenemos en las tiendas, pues finalmente hay un riesgo de merma y demás. Cuando haces un make to order, que es lo que pasa típicamente con los restaurantes, finalmente ellos ya hacen su orden, nosotros se la surtimos y se acaba, ¿no? Obviamente el tema logístico, el tema de personal es muchísimo menos complejo, porque finalmente con el personal que está en la planta es con el que lo produces. No necesitas contratar a alguien para que lo esté vendiendo y demás. Entonces, este año hemos crecido mucho esa línea de negocios. Somos también proveedores de los parques, de los salones de fiestas Phonology. Entonces nos estamos enfocando en poder crecer esta línea de mercado. ¿En qué momento se da uno cuenta
que es el punto para poderse diversificar en tantas cosas y no perderle, digamos, como pues la atención completa, a lo mejor que si estás en el punto de venta y ese va a ser el modelo de negocio, pero ahora ya empezar a vender. Me imagino igual es la importancia de tener buenos colaboradores que te puedan sumar. O sea, ¿en qué momento te das cuenta que tienes que empezar a diversificarte, Ruth? Pues en estos 3 años, que la verdad es de reconocerlo porque es un proceso que es un corto tiempo, pero para todo lo que se ha logrado en Santo Pecado. Y cómo contratas o cómo te das cuenta cuáles son esos colaboradores que son los que te están sumando y te están apoyando e identificarlos. Claro, mira, definitivamente tienes que escuchar a tu mercado. El saber cuáles son, y eso es algo que comparto mucho con los emprendedores, ¿no? No es lo mismo vender a que te compren. Cuando tú detectas una necesidad no resuelta en el mercado, es muchísimo más fácil que tengas como esta posibilidad. Nosotros, de hecho, como te dije, nosotros pensábamos y nos veíamos con 2, 3 tiendas muy tranquilos, ¿no? Pero el mismo mercado fue el que empezó a acercarse con nosotros de, oye, ¿son franquicias? ¿Me puedes vender una franquicia? ¿Me puedes vender una franquicia? Y entonces fue tal la demanda que había que dijimos, ok, bueno, ¿qué pasaría si franquiciáramos? Nos acercamos a la Asociación Mexicana de Franquicias porque, bueno, para nosotros es una gran responsabilidad porque finalmente cuando tú franquicias ya no es tu dinero, o sea, es el capital de una familia, de una persona que está creyendo en ti. Entonces, para mí la responsabilidad todavía es muchísimo mayor. Entonces, bueno, nos acercamos a la Asociación Mexicana de Franquicias, se constituyó, se hizo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la demanda existió. Y cómo hemos ido... nosotros, la verdad, te soy muy sincera, hemos crecido muchísimo más rápido que nuestra estructura organizacional. Nuestra estructura organizacional realmente es muy plana. Está, bueno, Víctor, mi esposo, que es el CEO, y él lleva como toda la parte financiera y demás. Yo que llevo la dirección operativa. Y de ahí nuestra línea de mando es muy pequeña. Tenemos a Sandra, que es la supervisora de la planta de producción, Fernando, que lleva toda la parte administrativa, y tenemos otro personal administrativo, compras, que también compras funciona como enlace en maquilas, logística. Realmente tenemos una estructura administrativa relativamente pequeña, ¿no? La supervisión de venta, que ahí tenemos 2 líderes, y de ahí, bueno, ya viene todo nuestro personal operativo, que muchos son clave. Creo que para nosotros fue una gran bendición el que personas que ya habían trabajado con nosotros nos hayan seguido. Entonces, saben cómo trabajamos. A nosotros, nuestro estilo de liderazgo es de delegar. ¿Para qué contratas a gente que sabe más que tú de otras cosas para decirle tú qué quieres que hagan? Eso es la peor tontería que uno puede hacer. Entonces, nosotros les decimos cuál es la línea y ellos son los que explotan o los que dirigen hacia dónde o cómo llevarlo a cabo, ¿no? Solamente nosotros obviamente estamos supervisando que esto se vaya cumpliendo. Es un reto, siempre el capital humano va a ser el principal reto dentro de cualquier organización, es algo que platicamos siempre pues, en las mesas de emprendedores y demás. Oye, es que como el capital humano, sí, pero si quieres crecer, necesitas tener excelente capital humano. Y, por ejemplo, ¿te ha costado? Muchísimo, sangre, sudor y lágrimas. Sí. Sí, por supuesto, por supuesto. El capital humano es muy complejo, ¿no? Y cuando tú piensas a lo mejor que estás haciendo bien las cosas, no falta a quien no le guste, a quien te tira, por supuesto, pero no, uno no es monedita de oro, ¿no? Entonces, definitivamente, mientras uno pueda dormir de que está haciendo las cosas bien, de que está tratando mejor de lo que a mí me gustaría, a lo mejor que me trataran, yo con eso puedo dormir en paz. Hablando de capital humano, creo que es una de las partes, si no la más importante que va para una empresa. Eres toluqueña, ¿no? Digamos, tienes igual otros proyectos en otros estados. Sin embargo, ¿tú cómo ves la educación o qué tan educados estamos como sociedad, como ciudadanía en el Valle de Toluca, en el tema, por ejemplo, hablando primero de emprendimiento, hablando de las personas pues obviamente que quieran trabajar, porque todos tenemos necesidades. Sin embargo, hablando de ese tema de la ciudadanía, ¿cómo lo sientes tú como empresaria? Definitivamente creo que estamos empezando a caminar, pero para mí el emprendimiento debería ser algo
que debería de impartirse desde la educación básica, ¿sí? O sea, crear o generarles a los chicos o a los niños esta chispa de que ellos pueden también crear empresas. Estamos muy atrás porque ni siquiera es una materia, o sea, ni siquiera las finanzas personales o las finanzas básicas es algo que esté dentro de la currícula en la educación básica, ¿no? A lo mejor a partir de secundaria, que empiezan con estas ferias de ciencias y demás, como que empiezan, porque muchas de las ferias de ciencia terminan como enfocadas en la venta de algo, ¿no? Hasta la prepa es cuando a veces empiezo a ver como algo ya más hacia el camino del emprendimiento, pero definitivamente si tú consideras que del 52 al 55% del PIB es generado por pymes, significa que tu economía, más de la mitad de tu economía está sostenida por las MIPYMES. Entonces, nosotros como empresa, nosotros como sociedad, como México, deberíamos comenzar a explotar de forma positiva las capacidades de los niños para que vean este sector de emprendimiento como una fuente formal. El 70% de las fuentes formales de trabajo son por MIPYMES. Entonces, si ya tenemos toda esta información estadística, ¿por qué no apostar para que los niños comiencen a emprender desde chicos? A mí me encanta, tengo una amiga que sus hijos, no sé, tendrán 10, 12 años, cada 8 días, sin falta, vende limonada, literal, en su camioneta, abre su cajuela y están sus hijos cada 8 días vendiendo sus litros de limonada en Metepec. Entonces, apoyar también al emprendimiento de nuestros hijos. Hablando acerca de eso, creo que en la educación que tenemos, pues a lo mejor sí Secretaría de Educación Pública, aunque mencionan que el nuevo modelo de aprendizaje mexicano, no me acuerdo cómo me lo mencionaron hace tiempo unos maestros, creo que sigue siendo un poco retrógrada, que no vemos más allá. Sin embargo, también tenemos una labor como pues ciudadanía, que es implementar el tema del emprendimiento a los hijos. Pero ¿qué pasa? Sabemos que, la niñez es los que en un futuro van a cambiar la perspectiva hacia dónde vayamos guiando a nuestro país. Pero nosotros, por ejemplo, los jóvenes, de entre 20, 35, bueno, pues vámonos hasta los 40 años. ¿Qué estamos haciendo para la sociedad? Yo creo que todavía podemos hacer más. Justamente me voy a regresar un poco al tema de los papás. O sea, ¿qué pasa si llega tu hijo de 13, 14 años? Oye, mamá, ¿me compras un teléfono? A lo mejor te dirían sí o no. ¿Sabes qué? ¿Qué tal que te ayudo a que tú te lo compres? ¿Sí? Y entonces le das un capital semilla. Entonces, ¿sabes qué? Te voy a dar 50 pesos. Y de esos 50 pesos te vas a comprar hilo y te vas a poner a hacer pulseras. Y entonces vas a vender tus pulseras. Y a lo mejor de esos 50 pesos se transforman en 500 y de esos 500 haces a lo mejor otro emprendimiento y demás. Entonces yo creo que esto mismo se puede trasladar justamente a los jóvenes. Algo que también en el momento a lo mejor en que los jóvenes deciden estudiar una carrera, evidentemente que la exploten porque ya pagaron por aprender. Pero si a la par tienen la oportunidad de teniendo un trabajo, yo creo que el mejor momento para emprender es cuando tienes trabajo. Sí. Porque un emprendimiento es como un bebé, ¿sí? A un bebé no le vas a pedir que te dé dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a un bebé lo que tienes es que alimentarlo para que crezca, cuidarlo y demás. Lo mismo pasa con el emprendimiento. En las primeras etapas de un emprendimiento lo que necesitas es inyectar recursos, tiempo, capacidades, aprendizaje, validar ideas, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente creo que en esta etapa de los 20 a los 35, si tienes la oportunidad de tener a lo mejor un trabajo que sea tu fuente de ingreso, pero que a la par también tengas oportunidad de generar una idea de emprendimiento y que a lo mejor a los 35, 40, que tú dices, ¿sabes qué? Ya aprendí bastante en alguna empresa, ahora quiero aplicar todos esos conocimientos en el emprendimiento, definitivamente va a ser detonar, ¿no? Y te lo digo yo, o sea, yo tuve muchos puestos en transnacionales, pero jamás o en ninguno aprendí tanto como en el emprendimiento, porque en el emprendimiento es donde te pones a prueba de absolutamente todo, porque además eres todólogo, ¿no? Un día estás de la balosa, al otro día eres chofer, al otro día estás aquí sentada con Carlos dando una entrevista y al otro día a lo mejor estás comprando flores, no lo sé. Entonces, definitivamente creo que hay posibilidades para que todos podamos emprender. Incluso un punto primordial,
cuando a lo mejor estudiamos y creo que no nos enseñan, bueno, a mí sí me enseñaron, cuando a lo mejor en algunas carreras no se enseñan a venderse a sí mismos, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, puede haber estudiantes de Derecho, pero a lo mejor no se quieren dedicar al tema, digamos, de un servicio público, pero pues, ¿cómo se vende, no? Hablaba igual ahí con personas en casa que estudiaron nutrición y dice, sí, puedo ser nutrióloga, pero no me enseñan a venderme, ¿no? O sea, pues obviamente apenas están experimentando, por ejemplo, a plataformas como Canva y todo eso para hacer sus diseños, que tal vez a lo mejor sí les hace falta llevar, no sé, una materia de pues creatividad, de estrategia para venderte, entonces creo que también es muy importante, ¿no? Totalmente, el marketing personal, el marketing digital, el poder conocer cuáles son tus capacidades, porque sí, todos vendemos. O sea, quien diga es que yo no vendo, está mintiendo. Todos nos vendemos. ¿Por qué? Porque todos queremos proyectar algo para ofrecer un producto o un servicio, nuestros propios servicios, ¿no? Como dices, los nutriólogos finalmente ¿qué venden? Sí, o sea, el nutriólogo no te vende una consulta, no. Un nutriólogo te vende bienestar, a lo mejor un balance de vida, un tema estético. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres vender? Entonces, definitivamente sí, creo que, y también es parte de un emprendimiento, porque sí, hay quien a lo mejor entra a trabajar en una institución pública, como bien dijiste, o hay quien decide, no, o sea, definitivamente quiero poner mi consultorio. Entonces, es una forma de emprendimiento. Entonces, debería de estar en la currícula y cosas, como dices, tan básicas, ¿no? El Excel, o sea, cómo sacar costos, o sea, cómo vas a saber en cuánto dar una consulta. Exacto, cómo cobrar, ¿no? ¿Cuánto vale realmente mi tiempo? ¿Cuánto valen mis horas? ¿Cuánto va a retornar de inversión el equipo en el que yo compré, ¿no? Porque a lo mejor compré un aparato para medir, no lo sé, básculas especializadas, muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo va a regresar? Definitivamente las finanzas también tienen que ser, y no estoy hablando finanzas en temas de divisas o cosas mucho más sofisticadas, no, o sea, el cómo administrar un negocio de forma positiva, el tema de contabilidad, ¿no? Y no estoy hablando a lo mejor, porque sí, contratas a lo mejor un contador para que te haga tu declaración, pero cómo tú llevar las finanzas sanas de tu empresa, de tu emprendimiento, de tu consultorio. Todo este tipo de cosas definitivamente. Y fíjate que he tenido la gran bendición de poder participar dentro del TEC, por ejemplo, para el tema de materias de currícula y demás. Y bueno, creo que ha habido pasos importantes para que esto ya sea parte de la formación de los estudiantes. Perfecto. Quiero entrar a un tema que tal vez muchas personas o la ciudadanía pues le tiene como no temor, bueno, también a lo mejor respeto, pero como empresarios, Ruth, ahorita estamos viviendo 2025, ¿qué tanto influye el tema, ya hablamos social, que a lo mejor estamos como estancados, pero también todo el tema social, que lo veamos estancados, influye mucho en una agenda política o pública que pueda tener un gobierno, ¿no? Sin embargo, ¿cómo lidiar con eso? Vámonos, a lo mejor no tan lejos, lo estamos viendo a nivel nacional, lo vemos a lo mejor en el Estado de México. Sin embargo, ¿cómo se tiene o cómo lidia un empresario, una empresaria en el Valle de Toluca, en el Estado de México, pues con todo esto, ¿no? ¿Qué tanto aporte puede haber del tema público? Es muy complejo. Creo que estás tocando un punto álgido, porque incluso también parte de empezar a buscar otras líneas de negocio es porque finalmente el tema político no nos da la seguridad para que nosotros como empresarios podamos seguir invirtiendo. Porque ¿qué pasa? Porque, no voy a hablar de municipios en especial, pero es bien sabido que ya hay extorsionadores, ¿no? O sea, que en el momento en el que abres un negocio llegan, piden derecho de piso y demás. Entonces, no hay las condiciones sociopolíticas para que un empresario realmente pueda estar tranquilo abriendo o invirtiendo. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor tú dices, sí, invierto, pero a lo mejor pones en riesgo a la gente, te pones en riesgo tú, muchas circunstancias. Entonces, definitivamente sí es complejo. Nosotros tenemos algunos municipios en los que no hemos querido entrar como tal por tema de seguridad. Gracias a Dios y esperamos siempre siga así. Nosotros somos muy bendecidos, estamos muy protegidos, estamos bien. Sin embargo, sí sabemos de muchos amigos muy cercanos que han tenido que cerrar sus negocios o que finalmente
definitivamente ya están teniendo que pagar derechos de piso, ¿no? Entonces, es un tema muy doloroso, de verdad que a mí no me gusta la política, pero dicen por ahí que todos somos políticos. Entonces, sí me duele ver las circunstancias que hay en nuestro país, porque definitivamente vivimos en un país hermoso, lleno de recursos, pero la forma en la que se está gestionando, y no quiero hablar mal de ningún partido político porque yo soy apartidista completamente, tengo la gran fortuna de trabajar bien con los gobiernos actuales. Sin embargo, sí es una realidad el temor que existe en general dentro del sector empresarial a la inversión, pues por el tema de seguridad que se vive. Sobre todo porque, lo menciono porque el gobierno es parte fundamental para el crecimiento económico y hacia dónde va dirigiendo el tema de pues, los emprendedores, los empresarios, el apoyo. Pero, a ver, lo menciono también porque un emprendedor lidia mucho con la burocracia que se vive en México. Se mencionaba de erradicar con la corrupción, sin embargo, pues esto creo que es algo de que nunca va a terminar, o esperemos que en algún momento pueda terminar, pero es lidiar con encontrarte, pues obviamente, ese tema de burocracia, de permisos. Tal vez por eso la mayoría opta por tener esos negocios que no están reglamentados, ¿no? Y el negocio informal, por supuesto, y es que también hay que decirlo, o pagas derecho de piso a los buenos o pagas derecho de piso a los malos, porque luego también ya finalmente las instituciones, los verificadores, ya casi ya nada más llegan a ver qué te encuentran para ver qué te sacan. Entonces sí es muy complicado. También es de saber, y todo es un tema obviamente de dominio público, ¿no? Cómo cada vez ha incrementado el salario mínimo, lo cual, si tú lo ves, así como el incremento del salario mínimo, pues sería bueno, pero realmente la inflación y las condiciones que hay no son congruentes. Entonces, el que queda en medio y sin ponernos a lo mejor así de que nos saquen un Kleenex, pero finalmente los emprendedores y los empresarios somos los que estamos en el sándwich, porque somos los pocos que pagamos impuestos, porque somos los, se me fue ahorita la palabra, los que aportan cautivos, ¿no? Los tributarios cautivos. Se me fue ahorita el término, discúlpenme, pero finalmente somos nosotros los que estamos sosteniendo a la economía informal, a los que roban, a los que no pagan impuestos y demás. Entonces, definitivamente es muy complicado, de verdad, sí, el poder cumplir con todo lo que te piden, el seguro social, o sea, lo que realmente pagas del seguro social, y la verdad es que las condiciones que se les ofrecen a los colaboradores cuando van al servicio es pésimo, ¿no? Y me da muchísimo coraje porque nosotros pagamos un dineral de seguro social porque tenemos a nuestro personal inscrito para que luego vayan y es que no hay medicamentos, es que no me pudieron atender. Apenas pasó hace un par de semanas, la esposa de uno de nuestros colaboradores tenía apendicitis, un tema de cálculo en la vesícula, perdón. Estuvo 3 días o 4 días esperando a que le dieran cama. La tenían sentada en una silla y finalmente no la operaron. Él la tuvo que sacar con una alta voluntaria y operarla de manera particular. Entonces dices, ¿para qué estoy pagando un seguro social si finalmente no le van a dar la atención? No hay medicamentos, no hay médicos, no hay absolutamente nada. Entonces sí es una situación compleja. No con esto quiero desanimar y no me quiero ir a la parte dramática. No, pero sí es una realidad sobre el emprendimiento en México. Y bueno, obviamente es algo con lo que esperemos se vayan cambiando ciertas cosas de las cuales vivimos día a día, ¿no? Las necesidades básicas que pide una ciudadana, un ciudadano, obviamente, sí, que es seguridad, educación, salud, servicios públicos, ¿no? Por eso sí se pagan los impuestos, pero también hay que ejercer la otra parte que es la responsabilidad ciudadana, que es pues, pagar los impuestos, no vivir en la informalidad, etcétera. Sí. O sea, es un tema que a lo mejor nos tardaríamos mucho en hablar y poder conversar en esto, Ruth. Sin embargo, ¿qué le dirías a esas emprendedoras y emprendedores que se quieren animar, que a lo mejor después de escuchar esto se animaron y quieren emprender su negocio, o tal vez puedan acercarse a ti porque puede haber un asesoramiento o hasta entrarle a un modelo de negocio, no sé, como el de Santo Pecado, ¿no? Sin embargo, ¿qué les dirías? Que lo hagan. Definitivamente necesitamos sacar adelante este país. El gobierno no va a venir a rescatarnos.
O sea, no. Nosotros, como mexicanos, como ciudadanos, como mujeres, como hombres, tenemos la gran capacidad. Imagínense si todos sumáramos nuestras capacidades para poder sacar lo mejor de nuestro país. Bueno, esto sería primer mundo. De hecho, yo tuve la oportunidad de estar en el extranjero ya en algunas ocasiones y yo no entiendo en qué momento el primer mundo se convirtió en el primer mundo. He tomado clases, he tenido oportunidad de trabajar en Alemania, en Estados Unidos. Y digo, bueno, no sé en qué momento nos superan tanto, si el mexicano es tan, tiene tantas ideas, si es tan creativo, si es tan ideático, pero definitivamente que emprendan, que validen su idea de negocio lo más rápido posible. Siempre esto es algo, ¿no? Es valida, si funciona, dale, ¿sí? La formalidad también ayuden a contribuir y a sacar adelante este país. Sí, a lo mejor a muchos nos molesta cómo se administran los impuestos. Sin embargo, bueno, no es lo mismo administrar a lo mejor los impuestos de una base muy corta que si finalmente a lo mejor es mayor. Entonces, si jalamos la carreta entre más, definitivamente se va a sentir más ligera. Muy bien, Ruth. Ya casi por terminar, me gustaría saber, ¿qué le dirías, la actual Ruth, a esa Ruth que habíamos mencionado de la infancia, de los 6 a los 12 años? Híjole, esto hace poco lo reflexioné y se me escurrían las lágrimas porque todo ha valido la pena. Tuve una gran infancia en términos del amor que tuve de mis abuelos, pero también hubo muchas ausencias muy fuertes que me dolieron mucho. Pero hace poco, que fue Día del Padre, veía a mi esposo, que es el mejor papá que he conocido con mis hijos. Entonces digo, valió la pena. Todo aquellos huecos o todo aquello que pasaste como niña, si lo tenías que pasar para tener la vida que tienes hoy, lo volvería a pasar mil veces porque ha valido la pena. Todo lo que aprendí, todo lo que tuve, todo lo que no tuve, ha valido la pena y sinceramente doy gracias a Dios y a la vida por lo que tengo y lo que soy el día de hoy, lo feliz que soy. Más que, o sea, no quiero que se vaya por temas materiales, no, realmente lo plena que me siento con mi familia, para mí eso es lo más importante en mi vida. Perfecto, Ruth. Pues igual, agradecerte mucho. Creo que quisiéramos tener más tiempo para poder platicar. Sé que se van a venir más proyectos, que podemos ahí ver cómo sumarle a Santo Pecado. Muchas gracias. Conocer a lo mejor igual, ir, no sé, hacer grabaciones ahí, si nos los permites. Por supuesto, ahí para conocer la historia, aunque a pesar de que ya no las contaste. Y conocer la primera sucursal, ¿no? Que eso, imagínate, o sea, en 3 años, 26. ¿Tienes alguna meta? No, realmente hace poco Víctor y yo platicábamos así, oye, ¿cuántas vamos a abrir? Las que nos dé la vida, las que nos den las fuerzas, las ganas. No, todavía, la verdad, el Valle de Toluca es muy grande, la Ciudad de México ni se diga. ¿En la Ciudad de México ya tienen? No, todavía no. Solamente tenemos Toluca, Metepec, Sinacantepec, San Mateo Atenco, Tenancingo, Calimaya e Ixtlahuaca. Son los municipios en los que estamos. Entonces todavía hay, primero Dios, Santo Pecado para un muy buen rato. Y sí, también tenemos muchas, o sea, las historias de nuestros franquiciatarios, también algunos tienen otras empresas. Entonces hay muchísima tela de dónde cortar, historias muy inspiradoras como la de Sandra, como la de Pera, como la de Grace, no sé, si te hablo, tenemos ya casi 100 colaboradores, entonces tenemos muchas historias detrás. Yo solamente me toca ser la vocera, pero realmente quienes hacen la magia son ellos. Perfecto, Ruth. Igual quiero agradecerte por el detalle que nos trajiste. Son unas galletas, ahorita las vamos a probar. Vayan, obviamente conozcan los que no conocen. Tenemos aquí un colaborador que le gusta mucho una rosca de Turín. Sí, la brioche rellena de queso Filadelfia. Y con esa le gusta mucho, creo que ya se fue, pero igual vayan ahí a conocer. ¿Cuál otra? No sé si tienen creo que uno de como gansito. Tenemos también pastel de gansito. Un pastel de gansito. Y literal tiene el granillo del gansito. El granito. Pues ahí está, vayan a cualquiera de las 26 sucursales, si son de Toluca, si son de Metepec, son de Sinacantepec, San Mateo Atenco, Ixtlahuaca, Calimaya y Tenancingo. Pues ahora sí que los invito a que conozcan, a que sigan las redes sociales igual de Santo Pecado. Ruth, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales? @RuthSG, estoy en Instagram, y @Santo SAN número 7 o Pecado en Facebook y en Instagram. Perfecto. Pues Ruth, muchas gracias por haber invertido este tiempo para platicar. Gracias al equipo. Para platicar con nosotros, conocer un poco más la historia detrás de esta empresa que tiene
ha tenido y va a tener más éxito en todo el Estado de México. Y pues nosotros nos vamos a despedir de este capítulo de Visión Emprendedora. No se pierdan los demás que vamos a tener con emprendedoras, emprendedores, activistas, políticos, deportistas, para conocer más allá de las personas, conocer su historia de vida. Saludos. Radio Guerreros Online, una frecuencia de altura.